Con la presencia del doctor Daniel Castellano, que nos ha acompañado durante todo este año, que le queremos agradecer muy especialmente. Bienvenido Fede, bienvenida Juli también. Vamos a iniciar con los casos de hoy. El primer paciente que vamos a presentar es un paciente de 76 años, obeso, hipertenso, que en mayo del año pasado ingresa en la guardia por un cuadro de retención aguda de orina, asociado a regular estado general. En este contexto, al paciente se le realiza una ecografía que evidencia una retención aguda de orina y una próstata heterogénea con aumento de su volumen. Por el cuadro se decide colocar una sonda vesical para aliviar los síntomas del paciente. Y en el contexto de la internación se pide dentro del laboratorio un PSA que devuelve un valor de 736 nanogramos por mililitro. Es por esto que se deciden pedir imágenes de estadificación por la sospecha, obviamente. Vemos que en la tomografía tenía nódulos pulmonares, adenopatías mediastinales y lesiones óseas osteoblásticas. Al paciente se le pide un centellograma óseo que evidencia captación en el alerón sacro izquierdo y en los cuerpos vertebrales de L3, L4 y L5, coincidente con las imágenes tomográficas. Es en este contexto que se solicita una biopsia prostática y que llegamos al diagnóstico de un adenocarcinoma de próstata con un Gleason combinado de 9, 4 más 5, con compromiso del 100% de los cilindros en contexto de un paciente metastásico. Sabemos que nosotros utilizamos hoy en día en los trabajos de cáncer de próstata metastásico dos criterios de clasificación del volumen de la enfermedad. El que más usamos es el trabajo de Chartit, que clasifica a estos pacientes según la presencia de más en alto volumen o en bajo volumen. Alto volumen hablamos cuando hay al menos 4 lesiones óseas, mayor o igual a 4 lesiones óseas, con al menos una extraxial o que tenga presencia de metástasis viscerales. Hablamos de bajo volumen cuando no cumple estos criterios. Y también tenemos el criterio de alto riesgo, bajo riesgo del Latitude, que hablaba de un paciente con un Gleason score mayor o igual a 8, que tuviese mayor o igual a 3 lesiones óseas y la presencia también de metástasis viscerales no ganglionares. En el contexto de este paciente de alto volumen por criterios del Chartit, uno hubiese iniciado tratamiento probablemente en aquel momento con docetaxel, pero en un paciente, como habíamos dicho, deteriorado clínicamente, frágil, y es por esto que iniciamos tratamiento con abiraterona, 1 gramo día, más prednisona y bloqueo androgénico en junio del 2021. Dani, te hago una consulta. En estos pacientes, ¿sí? que empiezan con mucho deterioro clínico, que la verdad, por lo menos en nuestra población, no es tan frecuente que un cáncer de próstata metastásico de novo tenga tanto deterioro clínico como para no poder hacer docetaxel. Por año tenemos pocos pacientes en una situación clínica así. Vos solés empezar con bloqueo más abiraterona y si mejora el paciente el estado general, ¿le agregás el docetaxel o directamente no le agregás el docetaxel nunca? No, si no iniciamos docetaxel ya no secuenciamos la quimio post-hormona. Habitualmente hacemos el doble bloqueo hormonal en muchos de estos pacientes que no están fit, por decirlo así, para la quimio, ¿no? Incluso hace poco también coincidí con un grupo de gente que me preguntaban el uso del docetaxel en dosis reducidas o semanales. Yo le decía que no tiene sentido, ¿no? O sea, no está extrapolado el dato de la resistencia a castración en el hormono sensible, o sea que yo no experimentaría con una estrategia nueva, ¿no? O sea, yo creo que es candidato a quimio sí o no, y si no, inicias con doble hormona. El uso de docetaxel semanal en enfermedad metastásica no es equivalente a usarlo cada 21 días. Por lo que... No. Por eso, sí, hay algunos estudios de vida real que se hicieron después y se publicaron. Una serie muy grande de la gente ¿cómo se llama? Del Princess Margaret, de Yantano, y esto, que decía que daba más o menos igual, pero no hay datos, o sea, no hay un estudio confirmatorio y obviamente la resistencia a castración creo que eso es un escenario diferente. Ok, gracias. Bien, respaldando
la conducta tomada en este paciente que sabemos que no estaba fit para quimio. Tenemos también trabajos como el Latitude, que sabemos que en aquellos pacientes de alto riesgo con una enfermedad de nuevo metastásica, el inicio de abiraterona con el bloqueo hormonal tiene también beneficio en sobrevida global, con una disminución del riesgo de muerte del 44%. Sabemos que a la luz de los datos recientemente publicados, hoy en día también este subgrupo de pacientes los abordaríamos de una manera diferente. Sabemos desde la publicación del PIS-1 que estos pacientes, la intensificación con el doble bloqueo hormonal, y el agregado de docetaxel tiene un impacto positivo en sobrevida global, una disminución del riesgo de muerte del 18%, y cuando se utilizaron los criterios del Charted y se hizo un análisis en cuanto a sobrevida global en alto volumen y en bajo volumen, aquel beneficio se lo llevaban los pacientes de alto volumen, no tan así los pacientes sin estos criterios. Es por esto que, habiendo estado fit nuestro paciente, hoy en día la estrategia sería la intensificación con el doble bloqueo hormonal y el agregado de docetaxel. Uno también podría hablar acerca de los datos del ARASENS, que más o menos busca explicar la misma situación con el agregado de docetaxel al esquema de bloqueo con darolutamida, que también llega a un beneficio marcado en sobrevida global. Volviendo al caso en cuestión, el paciente, en contexto de los síntomas obstructivos, le realizan un láser prostático, y colocación de catéteres J bilateral en julio del 21. Acá podemos ver la evolución de la curva del PSA con el inicio del tratamiento y una negativización del mismo, como una buena respuesta bioquímica. Cuando se realizaron los estudios de reevaluación, el paciente presentaba estabilidad en las lesiones, había marcada mejoría clínica, que es un poco acá la discusión reciente de si en este contexto agregar o no la intensificación luego de haber iniciado con la hormona, y llegó a un PSA indetectable, como habíamos visto en la curva. Hoy en día el paciente continúa con esta estrategia de doble bloqueo hormonal sin progresión de enfermedad. Y para estudiar un poco más al paciente se solicitó un estudio genético. Muy bien, bueno, a este paciente, como vemos, ¿sí se escucha bien? Sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, a este paciente se le solicita un estudio sobre sangre con el objetivo de buscar variantes de tipo germinales. ¿Sí? Este es el panel que se solicitó. La siguiente. Bueno, vemos los genes incluidos en este panel, y el resultado que se obtuvo es una variante en CHEK2 con significancia incierta. La siguiente. Como para poner un poco en contexto biológico, CHEK2 es un gen supresor tumoral que se asocia a distintas formas de cáncer hereditario, como cáncer de mama, cáncer colorectal, también se asocia al síndrome de Li-Fraumeni. Su acción se pone en marcha en respuesta al daño del ADN. Lo que hace es fosforilar a distintas proteínas, como P53 y BRCA1, que son, digamos, muy conocidas en general en oncología, y de esta forma lo que hace es modula la reparación del ADN y también modula lo que es la progresión a la mitosis o meiosis celular. La siguiente. Bueno, acá vemos más datos acerca de la variante reportada en este paciente, lo que es el transcripto del gen empleado, lo que es la nomenclatura a nivel codificante, y la que es la clasificación de acuerdo a los criterios de ACMG. La siguiente. Entonces, vemos que esta variante se localiza a nivel del intrón 2, a 5 bases de distancia del sitio de splicing, esto es lo que quiere decir el C320-5, y el efecto de esta variante sería debilitar el sitio de splicing. La siguiente. Entonces, lo que se genera es un transcripto que es más pequeño, que carece de los exones 3 y 4, y esto es lo que se denomina un alelo hipomórfico, que genera menor producto digamos, del wild type. La siguiente.
Esta variante se ha reportado en pacientes con cáncer de mama ovario y en pacientes con linfomas no Hodgkin, y en la digamos, literatura o en las bases de datos se la clasifica como probablemente benigna o variante de significado clínico incierto. O sea, los distintos trabajos lo han clasificado de esta forma. La siguiente. En relación a CHEK2 en general, digamos, acá vemos las variantes que sí son reconocidas como patogénicas, que son las que se señalan en bordó, si ese rojo más oscuro que, no sé, Mati, si lo querés señalar, por ejemplo esa, o probablemente patogénicas son las variantes que están coloreadas en rojo. La siguiente. Nuestra variante, digamos, de este caso estaría localizada a nivel del intrón 2, como nombré antes. Una más. Ahora, en general, en CHEK2, digamos, como para resaltar, hay una gran controversia en el significado clínico de variantes en general, sobre todo para lo que son las variantes de missense, digamos, de un cambio de un nucleótido por otro, y en general toda la información que está en las bases de datos son conflictivas, es decir, son o sea, datos contradictorios entre sí. Y bueno, y esta variante no es la excepción. La siguiente. Entonces, en este trabajo donde se estudió la variante en cuestión, vemos que lo que sucede a partir de este cambio a nivel del DNA es un skipping del exón 3 y 4, lo que genera una proteína un transcripto y una proteína de menor tamaño, que es lo que se ve, por ejemplo, en el Western blot a la derecha con la flechita verde. En general, de todas formas, o sea, el transcripto anormal se ve que sigue habiendo transcripto wild type, o sea, transcripto del tamaño normal, y el transcripto anormal se reporta en alrededor del 20% de cantidad en relación al normal. También otra de las cosas que se sostienen, digamos, en el informe es que esta variante se reporta también en población sana, por lo cual no termina de considerarse como un alelo de riesgo, y de ahí que se lo clasifica como de significado incierto. La siguiente. Bueno, y ahí pasaríamos al caso clínico. No sé si hay alguna duda. No sé si alguien tiene alguna duda. No. Perfecto, Juli, muy claro. Lo único que después vamos a ver es si vos tenés que decir que este paciente, eventualmente a la progresión, la pregunta que tenemos los oncólogos es si va a tener que hacer tratamiento todo con olaparib o no. En función de lo que estuviste actualizando y leyendo, si vos pensás que esto puede ser el driver del crecimiento tumoral y por ende se va a beneficiar del tratamiento con olaparib o no se va a beneficiar. Por lo que entendí, tu impresión es que no, pero me gustaría que hagas un comentario respecto a esto. Sí, yo creo que no. Yo me pregunto si en este caso se le estudiase, digamos, el tumor, a ver si hay, porque uno lo que hizo acá fue un estudio en sangre para la búsqueda de variantes terminales. Yo me pregunto si uno estudiase el tumor, si tuviese algún otro resultado que lo pueda orientar mejor a ver si se beneficia o no efectivamente con este tipo de tratamientos. Ok. Dani, ¿qué te parece con esto que estamos diciendo? Sí, es un poco lo mismo que ha comentado Julita, ¿no? O sea, no está claro cuál es el valor real que aporta, ¿no? CHEK2 en la proliferación tumoral prostática. O sea, sí está implicado, sí puede ser un driver y ser dragable, pero no está claro si finalmente, ¿no?, imputa una alteración o no que genere ese loop dentro del PARP, ¿no? O sea, que con un inhibidor del PARP tú puedas controlar eso. Incluso tampoco está claro si realmente CHEK2 genera pobre pronóstico en este subgrupo de pacientes, ¿no? Entonces, hay tantas dudas al respecto que no te da la seguridad de que poder usar un inhibidor del PARP te vaya a ayudar a controlar la enfermedad, ¿no? Claramente no es la mutación que más se beneficie con No. olaparib, independientemente de este paciente puntual,
pero incluso en este paciente, teniendo la duda, tiene una variante inicialmente no patogénica, por lo que, Sí. como recomendación, como dice Juli, lo que está reforzando Daniel, uno intentaría estudiar el tumor para ver si tiene alguna otra alteración del HRR o si se ve alguna alteración más clara del CHEK2, y si no, en ese caso, no tratarlo con olaparib, ¿no? Sí, exacto. Sí, sí. O sea, no tratarlo, o sea, yo lo trataría como un tumor habitual de cáncer de próstata Claro, sin alteraciones moleculares, ¿no? Y ya exactamente. está, o sea. Bien, siguiendo entonces con el segundo caso clínico, presentamos un paciente de 68 años, ex tabaquista hipertenso dislipémico, que en contexto de un screening se solicita un PSA que devuelve un valor de 6.6. Se realiza una ecografía con una ecoestructura de la próstata heterogénea y un volumen prostático de 36 centímetros cúbicos. Al tacto rectal se evidenciaba una próstata duroelástica grado 2, y es en este contexto que se pide una resonancia para completar la estadificación, que podemos ver en la imagen, una próstata heterogénea con un PRADS 5. A estos datos se llevan a una biopsia prostática que arribamos a un diagnóstico de un adenocarcinoma con un Gleason 7, 3+4, grupo 2, y se piden estudios de estadificación. En el centellograma podemos ver múltiples lesiones hipercaptantes en costales, en húmero, en calota y en fémur derecho. La tomografía realizada confirma un poco los hallazgos del centellograma con las lesiones líticas que podemos ver en las imágenes. Y es así que interpretamos al paciente como un cáncer de próstata metastásico, sensible a la castración, que debuta con enfermedad metastásica, de alto volumen por los criterios que repasamos hace un momento, y es así que se indica a este paciente tratamiento de intensificación con doble bloqueo androgénico y docetaxel, de acuerdo a los estudios que discutimos hace un momento. El paciente completa 5 ciclos de docetaxel, por arritmia suspende el sexto ciclo, negativiza el PSA y a nivel imagenológico presenta enfermedad estable, y hoy en día el paciente continúa con la terapia con abiraterona, prednisona y bloqueo androgénico. Y es en este contexto también que ampliamos la información con un estudio genético. Sí, en este caso al paciente se le realiza el mismo estudio que el paciente anterior, la siguiente, sobre sangre, o sea, con el objetivo de buscar variantes terminales, pero en este caso sí, digamos, como resultado se encontró un hallazgo patogénico en el gen BRCA1, que es lo que vamos a profundizar ahora. La siguiente. Bueno, estos son, digamos, como el informe completo donde se da información acerca del transcripto del gen empleado, lo que es la nomenclatura a nivel codificante y a nivel de la proteína, y su Juli, te estamos perdiendo un como poco. patógeno. Ahí está, a La ver. siguiente. Se te escucha cortado. Ah, A ver. bueno, a ver, la parabólica. A ver, si ahí está mejor o no. Sí, perfecto. A ver. Bueno, entonces acá vemos más información acerca del transcripto, lo que es la nomenclatura a nivel codificante, a nivel de la proteína y su clasificación, o sea, su significado clínico como patogénico. La siguiente. Bueno, entonces vamos a desglosar un poco más este informe. En este caso, la variante consiste en una duplicación de una base en el exón 19, lo que va a producir es un corrimiento en el marco de lectura y se va a generar un nuevo codón de stop prematuro. Esto genera una proteína más corta anormal, ¿sí? Con una función alterada. La siguiente. Esta variante particularmente tiene una alta prevalencia en algunas regiones, en Polonia, bueno, y en Europa del Este, y se ha reportado, sobre todo, en pacientes con cáncer de mama y ovario, y también, pero en menor medida, en pacientes con cáncer de páncreas y próstata.
Bueno, y se la clasifica por todo lo que dijimos antes como patogénica. La siguiente. Bueno, como podemos ver, por ejemplo, en este estudio donde se caracterizó una población de 333 pacientes con, digamos, riesgo de cáncer de ovario, se ve que es una variante que es bastante frecuente. Con lo cual, digamos, no nos queda duda de su patogenicidad. La siguiente. Pero, digamos, me gustaría resaltar, y un poco relacionándolo con el caso anterior, este es un reporte de un caso de un paciente que tenía enfermedad localizada de cáncer de próstata, en el que se encontró una variante en BRCA1, la misma de la que estamos hablando nosotros. El paciente progresa en su enfermedad y estudian el tumor, y a nivel del tumor se encontró una variante en BRCA2, con una frecuencia bastante alta. Así que bueno, digamos, traje este trabajo en realidad cuenta como para tener presente que es importante distinguir lo que son las variantes germinales, que son heredables, de las somáticas o adquiridas, y que si bien las variantes germinales van a impactar en el riesgo y en la biología tumoral, no necesariamente son las causantes de ese tumor, y que en los pacientes con cáncer de próstata son frecuentes la coexistencia de estas variantes germinales con otras mutaciones en genes de reparación del ADN a nivel del tumor. Y por otro lado, también tener en cuenta que las alteraciones en BRCA2 se asocian a un mayor riesgo a las alteraciones en BRCA1 en los pacientes con cáncer de próstata. Digamos, como que tienen más peso que en BRCA1. Bueno, la siguiente. Bueno, este sería, ahora empezaría el tercer. A ver, no sé si tienen dudas o quieren comentar algo en relación al estudio que se le hizo al paciente. No. Ok. Y cerrando con el tercer caso, vamos a ver a un paciente de 55 años, jugador de rugby, hipertenso, tabaquista activo, coronario, con 2 stents en la coronaria derecha, que en 2019, en contexto de screening también, solicita un dosaje de PSA con hallazgo de 12 y se realiza una biopsia prostática. Se diagnostica un adenocarcinoma de próstata con un Gleason combinado de 9, 5 más 4. Esta es la resonancia, que es una próstata heterogénea, con una imagen ganglionar pelviana. Se pide un centellograma que no detectaba lesiones óseas, pero se realiza un PET-colina que se hace fuera de institución, por eso no muestro la imagen, que tenía una moderada captación con un SV de 2.8 en adenopatías ilíacas primitiva y en ilíaca interna y externa izquierda. Por ahí, como comentario, ¿no? Si uno va a usar un método de las nuevas imágenes para estadificación de un paciente locorregional, solemos no usar PET-colina, preferimos PET-PSMA, ¿no? Ese es el primer comentario. Y después lo otro veremos con lo que sigas. Sí, estamos hablando de un caso tal vez no tan convencional. Ahora vamos a ver. Bueno, es así que el paciente se decide realizar una prostatectomía radical en agosto del 2019 con una linfadenectomía ampliada. ¿Dani, es el tratamiento que hubieses elegido en este paciente? Uf. Difícil decisión, ¿eh? Pero bueno. Sí, recuérdame un poco, volviendo atrás dentro de sus antecedentes. Un Mati tipo era, joven, eso, ¿no? impecable. 55 años. Sí, Saquémoslo cardiovascular, porque era 55 con sí, enfermedad sí, sí, coronaria. Pero sacando coronario. incluso el cardiovascular. Un tipo Sí, recontra joven, muy buen sí, sí, estado, sí. incluso jugador de rugby, que en ese Mm, contexto, por screening, le hacen diagnóstico. Un cáncer de próstata Gleason 9, con un sí, PSA de 12, y sí. que en la resonancia parecía tener extensión extraprostática y tenía ganglios Ujú. Sí, sí, pelvianos. sí, 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 sí. No, sí, evidentemente no es probablemente la mejor indicación, ¿no? O sea, es un paciente de alto riesgo, ¿no? O sea que yo no creo que
a pesar de la edad y del estado general, no son claramente factores que ayuden a decidir terapéuticamente, ¿no?, por la cirugía. O sea que yo Sí, le haría, obviamente, le completaría seguro con un PET-PSMA, ¿no?, el estudio de intervención. por ahí probablemente nosotros entendemos el intento de cirugía en el contexto de la edad, Ya, pero exacto. es muy probable que este paciente termine con trimodalidad y toda la bola, Sí, sí, sí. la que sigue. Entonces, como dijimos, el paciente se opera y bueno, podemos ver en la anatomía patológica un adenocarcinoma cinar con un Gleason combinado de 9, 5+4, invasión extraprostática evidenciada, márgenes negativos y vasto compromiso ganglionar, con un hallazgo importante a resaltar, un ganglio lateroaórtico izquierdo con compromiso metastásico por el tumor. Llegamos así entonces a clasificar a este paciente como un PT3, PN1, pero por la presencia de este ganglio lateroaórtico izquierdo, un estadio 4. En un caso así, ¿qué sugerirías? Está claro que por ahí no es el manejo que Más estándar. consulto de entrada, pero teniendo el paciente que te viene a consultar así, Dani, ¿qué le propondrías? Ahora quedó. Supuestamente Que vuelva para atrás. Sí, sí. Eso sería lo ideal, que vuelva para atrás y cambie. Libre de enfermedad, pero con un PSA postoperatorio de 0.42, una cosa por el estilo, y operado un T3 N positivo con un ganglio alto, ¿no? Más retroperitoneal. Sí. Sí, evidentemente tiene persistencia tumoral, o sea que, vamos, yo creo que es un paciente bastante claro que haya que confirmar si la enfermedad está a distancia o no, ¿no? A pesar de que se ha hecho resección y que no te ha llevado por delante los ganglios y que ¿no?, tiene alta probabilidad de tener enfermedad micrometastásica. Es verdad que con ese PSA la probabilidad de encontrar enfermedad fuera no es alta, ¿no? La sensibilidad baja bastante, ¿no?, con el PSMA. Pero también este es un poquito, creo que es un paciente en el que no habría que mirar el PSA postoperatorio, sino probablemente el estatus de la enfermedad basal, ¿no? No, un poco quitando del medio la cirugía. Sí. No, es un paciente que le hubiese pedido un PET-PSMA seguro antes de operarlo. O sea, Y el PET-PSMA, suponete que no lo hubiesen operado, le hubiese pedido un PET-PSMA, no hubiese mostrado enfermedad metastásica, solo locorregional, probablemente este paciente le hubiese ofrecido consolidación o intensificación con radioterapia y bloqueo completo con AVI, ¿no? Exacto, totalmente. Sí, sí. Y en este contexto me parece que lo que se trató de hacer es salvar esa cirugía de entremedio. Sí, tal cual. Sí, pero Exactamente. vamos, lo hubiese tratado como un M0 estos de alto riesgo, ¿no? Seguro el Stampede. O sea. Exactamente. Y un poco orientados en este camino, más allá de este ganglio metastásico, al paciente postquirúrgico se le ofrece esta estrategia de consolidar lo quirúrgico con la radioterapia leche en cadenas ilíacas y la intensificación con doble bloqueo androgénico con abiraterona por 2 años. ¿Vos le suspenderías después de 2 o 3 años la hormonoterapia del paciente o sería para toda la vida? Hombre, el estudio, bueno, más o menos deja claro, ¿no?, una parada de tratamiento. Yo creo que no le haría de por vida, ¿eh? A pesar de que, ¿no?, uno tiende a, bueno, que no ofrecerle la mayor. En este caso puntual, que tiene un ganglio Sí, retroperitoneal, sí, tiene un sí. ganglio paraórtico, ¿no? No lo sé. No lo tengo. O sea, yo creo que no. Ok. Sí. Bien. Entonces, como digo, se realiza intensificación con radioterapia y doble bloqueo. Que un poco es lo que estábamos hablando, si bien este paciente es M1 estrictamente por el compromiso retroperitoneal, pero en la tendencia actual en los pacientes M0
con compromiso en realidad de alto riesgo. Sabemos que el estándar hoy en día es la intensificación del tratamiento, que como bien decía Daniel, nos basamos en el STAMPEDE, y que aquellos pacientes de diagnóstico reciente con enfermedad de alto riesgo, que esto lo vemos por compromiso ganglionar, o un estatus de T3 o T4, o un PSA mayor o igual a 40, o un Gleason de 8, 9 o 10, son pacientes que le vamos a ofrecer esta intensificación de tratamiento con doble bloqueo y radioterapia. Lo que vemos acá es digamos, el trabajo nos muestra una reducción del riesgo de metástasis a distancia de a 6 años del 47%, con esta intensificación del tratamiento. El trabajo también, si recordamos, tenía una rama que incluía solo pacientes con abiraterona versus el estándar de cuidado, y otros que combinaban abiraterona con enzalutamida, y podemos ver que estas son las ramas secuenciales en el tiempo, que la enzalutamida cerró precozmente porque se vio que no tenía beneficio en este grupo de pacientes, en los outcomes de sobrevida. Y sí vemos que el agregado de la viraterona tiene una reducción del riesgo de muerte específica por cáncer de próstata de un 51%, de progresión del 56%, y también un beneficio en sobrevida global con una reducción del riesgo de muerte del 40%. El agregado, como decíamos, de enzalutamida no solo no impactaba en los outcomes, sino que también aumentaba la toxicidad, como es de esperarse. Es por esto que en este grupo de pacientes, hoy en día esta intensificación por 2 años, como estábamos hablando recién, sería el estándar de tratamiento y sin la enzalutamida, salvando la distancia de que nuestro paciente tiene este ganglio, que sería lo a discutir. Y bueno, ampliamos la información con el estudio. Sí, a este paciente se le pide un estudio, un foundation, sobre el tejido de parafina, y podemos ver que hacia abajo se reconocen 2 variantes en el gen BRCA2. La siguiente. Una más, Mati. Ah, perfecto, no, perdón, la anterior. Ahí podemos ver cómo en este mismo paciente que se le solicitó, digamos, el mismo estudio sobre una biopsia líquida, encontramos las mismas 2 variantes que se habían visto en el tejido, y además otras variantes en los genes ATM, FGFR1 y TP53. Juli, espera un minutito. Un segundo. Nada, me tengo que retirar, lo siento. Que acabéis bien la sesión y nada, agradeceros la invitación, obviamente. Ya, bueno, nada, feliz años a todos, obviamente, y espero que el 2023 nos encuentre a todos de nuevo reunidos y trabajando como siempre, y bueno, felicitaros por la iniciativa, y ya sabéis que contáis conmigo para las siguientes sesiones, para cuando queráis, y bueno, si algún día incluso conseguimos que sea física, fenomenal. Espectacular, Dani, por tu participación, contribución y apoyo a esta iniciativa. Nosotros entendemos lo difícil que es para vos comprometerte durante todo un año, estar gratuitamente y a disposición completa para nosotros, por lo que no tenemos más que agradecimiento. Muchísimas gracias por todo el año. Espero que el Nada, 2023 sea mejor para todos nosotros y que estemos con la copa. Eso. Gracias. Adiós, hasta luego. No, gracias. Bueno, entonces, sí, no, perfecto. Vemos el estudio comparativo en la siguiente diapositiva. A ver, ahí está. Podemos ver lo que es los resultados obtenidos a partir del tejido y a partir de la biopsia líquida, donde en la biopsia líquida, como mencioné, tenemos, además de las 2 variantes en BRCA2, alteración en otros genes, y esto tiene que ver con que en la biopsia líquida vamos a tener un perfil más completo del tumor, a diferencia de la biopsia de tejido, donde el muestreo es más localizado. Por otro lado, tenemos que tener presente que si el resultado de la biopsia líquida es negativo, uno debería estudiar el tejido para ver si hay una variante, digamos, presente, porque esta tiene mayores falsos negativos en comparación al tejido. La siguiente. Sí, eso es muy importante, por eso siempre se prefiere tratar de estudiar en tejido
y en las distintas plataformas que cubren el estudio molecular de los cánceres de próstata, siempre si el tejido tiene menos de 5 años, uno debería empezar con el tejido. Sí, perfecto. Bueno, y en relación a las alteraciones de BRCA2 en cáncer de próstata, vemos que son bastante frecuentes, en general se reportan en alrededor del 6% de los casos, y dentro de ellas, las de lesiones son también una proporción bastante importante, y lo que se marca en negro, que corresponden a las mutaciones que truncan la proteína, que es el caso de, digamos, de nuestro paciente, también son bastante frecuentes, más frecuentes que el tipo de mutación de tipo missense. La siguiente. Y acá vemos en este esquema dónde se posicionarían las alteraciones, digamos, reportadas a través de este informe, en BRCA2. Que entonces en ambos casos generarían una proteína más corta, anormal. La siguiente. Por otro lado, podemos ver que también se reportan la presencia de más de una alteración, o sea, de BRCA2 con estos otros genes. Sin embargo, son menos frecuentes, digamos, la concurrencia de ATM o BRCA2 con TP53, en comparación a las otras. La siguiente. Bueno, y ahí finalicé la parte del estudio. Bien, Juli, muy claro. Bueno, para no hacerlo eterno, vamos a ir a lo puntual. Ya es algo que hemos discutido bastante, el tratamiento de los tumores con mutación BRCA, ATM o CHEK2 durante las distintas charlas de este curso. Como todos ustedes saben, la alteración de la recombinación homóloga genera un defecto doble en la reparación doble cadena del ADN, por lo que la vía de escape a este defecto que se genera es la reparación por cadena simple, por lo que si uno da un inhibidor de reparación por cadena simple, como serían los inhibidores PARPs, lo que va a hacer es letalidad sintética en las células que tienen defectos en la reparación de doble cadena, es decir, en las células que tienen mutación del BRCA y otras proteínas. ¿La que sigue? Ahí está. Este es el concepto que acabo de explicar, es un poco lo mismo. Y como ustedes saben, hay dos trabajos importantes que hoy tienen implicancia en la terapéutica en la Argentina. Obviamente que hay algunos trabajos más que son importantes, pero vamos a destacar puntualmente. Tenemos el PROFOUND, que es un estudio fase 3 en pacientes previamente tratados con hormonoterapia de nueva generación y que tenían un defecto de la reparación homóloga, y la población se dividió en dos cortes: corte A, que es BRCA1, BRCA2 y ATM, y corte B con las otras alteraciones del HRR, que a su vez eran randomizados a recibir olaparib versus mejor soporte, que en la inmensa mayoría de los casos era una nueva hormonoterapia, ¿sí? El objetivo primario de esto fue la solubilidad libre de progresión radiográfica en la corte A, la que sigue, que mostró un claro beneficio, prolongando la solubilidad libre de progresión radiográfica de 9.8 meses a 3.6 meses, la que sigue, y que también hay un beneficio en la población global, la que sigue. Con respecto a solubilidad global, generó beneficio en solubilidad global, perdón, en la corte A, la que sigue. Y cuando uno va un poco más al análisis gen por gen, puede ver que sobre BRCA2, sobre BRCA1, es donde tiene más efecto este inhibidor PARP. En cambio, en CHEK2 el beneficio no es tan importante. ¿El que sigue? El otro trabajo muy importante es el PROPEL, que evalúa la misma estrategia en primera línea para la resistencia a la castración en pacientes que no están seleccionados molecularmente, y hace olaparib abiraterona versus abiraterona con placebo. El beneficio, el objetivo primario es la solubilidad libre de progresión radiográfica, la que sigue, que acá demuestra claramente que el olaparib abiraterona prolonga la solubilidad libre de progresión radiográfica en una población no seleccionada molecularmente, 24.8 meses versus 16.6 meses, la que sigue. Y que cuando uno, la que sigue, analiza de acuerdo a la alteración del HR, uno puede ver que ambos grupos se benefician, tanto los que tienen HR mutado como no mutado. La que sigue.
Y la que sigue, vamos a ir un poquito más rápido. Eso. Trae beneficio en sobrevida libre de progresión, la que sigue. Y cuando vemos el Magnitude, que es un estudio con el mismo diseño, pero que divide la población en dos cortes, una población con biomarcador positivo y una población con biomarcador negativo, vemos que la población con biomarcador negativo no cumplió criterios de eficacia, por lo que se cerró tempranamente. La que sigue. Y la que sigue. Y que cuando uno analiza específicamente en aquellos pacientes con el biomarcador positivo, el agregado de niraparib a viraterona trajo beneficio en sobrevida libre de progresión radiográfica, tanto para la población que tenía alguna alteración del HRR y especialmente para la población con alteración del BRCA1 o BRCA2. ¿La que sigue? Es muy importante el concepto que nos muestra este estudio fase 2 de Maha Hussein, que lo que hace es dividir la población en tres grupos. Son todos pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración, primera línea, y a un grupo de ellos le dan abiraterona con prednisona, a otro grupo olaparib y a otro grupo olaparib más abiraterona con prednisona. Estos son todos pacientes no seleccionados molecularmente y podemos ver que agregar abiraterona prednisona genera una sobrevida libre de progresión radiográfica no alcanzada, de 10 meses, cuando uno a esa misma población le da olaparib, alcanza 11 meses, pero cuando uno le da las dos drogas, claramente genera un mayor beneficio sin alcanzarse la mediana de sobrevida libre de progresión radiográfica. ¿La que sigue? Como conclusión, esto es lo que nos dice que para los pacientes que tienen alteración del BRCA mutado, no solamente es importante el uso del olaparib, sino también la coadministración de la hormonoterapia. Lo que por ahí uno podría plantear en algunos de los casos que presentamos, que eran pacientes que todavía no habían progresado, pero que sabíamos que tienen alteración BRCA, el agregado de olaparib en este momento seguramente también los beneficia, lo que pasa es que todavía desde el punto de vista regulatorio no puede ser posible. Bueno, vamos a dar por finalizada la última ciclo de este curso. Queremos agradecer a todos por la participación. Desde ya les agradecemos y les deseamos felices fiestas para todos ustedes y esperemos que el año que viene nos podamos volver a encontrar con reuniones de este tipo. Es muy difícil hacer cursos orientados a biología molecular en patología específica y tenemos el orgullo de haber formado parte del primer comité de uro-oncología molecular de la Argentina. Muchísimas gracias a todos y nos estaremos viendo. Hasta luego, gracias. Hasta luego, muchas gracias. Yes.